forma de Claro. chiste, sino que te voy a... ¿Le puedo compartir pantalla? Ahí abajo tenemos... ¿Está viendo ahí? Ahora sí. Este es el ejercicio 4 de la guía de ejercicios. Y quise sacar la solución analítica con Maxima. Y bueno, la función que tengo que sacar es... Sí, ya está, no me expliques nada, dale. Anda al punto, anda al grano, dale. Bueno, cuando hago la fórmula máxima, Sí. pongo la EDO. Bueno, dale. Y bueno, acá tengo que cambiarlo por T. Sí, por lo pronto, ¿no? Y me tira falso. Y no sé por qué, no sé si es que no tiene solución falso. o... Si tira falso, es posiblemente que así como esté planteado eso no tenga solución analítica o haya que ayudarlo un poquito. Tal vez una cosa que yo lo que haría en tu lugar ahí para ver si existe. A ver, ustedes creen que todo tiene solución en la vida, por lo menos matemática, y ustedes están un poquito equivocados en algunas cosas, me parece, con todo respeto. Hay un montón de ecuaciones diferenciales que no tienen solución analítica. Ok. Esta puede ser una, ¿no? Esta puede ser una. En cualquier caso, empecemos por el principio de los principios. En Sí. ningún momento en esta materia yo te pido soluciones analíticas. No, claro, o sea, yo lo hago más... A ver, primero dejemos claro eso, porque si no, parece, Claro, me están sí, pidiendo sí. cosas de solución. O sea, los Nunca te pide solución ejercicios, analítica. en Arranquemos sí por el los principio. ejercicios lo que piden es que nada más lo resolvamos con los métodos, pero bueno, si puedo trato de sacar analítica, Sí, por sí. supuesto, eso está muy bien. Pero que conste en acta que Sí. yo nunca pedí las soluciones analíticas. ¿También? Yo en todo caso le digo, si tiene la posibilidad de contar con la solución analítica, mejor. Si tiene la Claro. posibilidad. En muchos casos no depende ni del ejercicio ni de vos. En todo caso, yo lo que haría en ese ejercicio para ver si lo puedes hacer ahora, si querés, si te animás, no está complicado, para ver si le ayudás a Maxima a salir de la toalla de los si es que puede. Tampoco estoy garantizando que esto resuelve el problema. Es desarrollar el cuadrado de binomio S. Ese t menos i al cuadrado. ¿Me explico? No. Agarrar la porcentaje I4 y en vez de poner paréntesis t menos i paréntesis elevado al cuadrado, reemplazar toda esa expresión por el equivalente correspondiente que me imagino que sabrás cuál es el cuadrado de mi nombre. Si no, te puedo explicar, digamos, rápidamente cuál es el cuadrado de A más B. Pero supongo que esas cosas se explican. A veces, una pavada como esa, una tontería como esa, a veces ayuda a resolver el problema. Claro, entonces, ahora tendría que poner ahí. Sí, en realidad la porcentaje O7 ya es una ecuación diferencial, ¿no? O sea, así como está planteada, podrías usarla para llamar a la función que resuelve ecuaciones diferenciales. Claro. Sí, porque así como está planteada es una ecuación, es un igual, si yo no alcanzo a ver mal de acá, está muy chiquitito, pero me parece que hay un igual. Y esto puedo nombrarlo como EDO, ¿no? Poner el nombre, sí, es el nombre que vos quieras, pero a ver, no pasó nada, ¿no? O sea, claro. Sería EDO. Te aviso que no pasó nada. A ver si ya te lo dije. Ahí sería. Ahí lo nombré como EDO. Sí. Y entonces si quiero tratar de sacar... Bueno, dale, sí, no importa, sí. Sería ahí y ahí. No, está claro que no. Claro, o sea que puede pasar, digamos, que haya ecuaciones que no tengan solución analítica. Ok. Preguntale a los matemáticos, no sé si conocen alguno. Si existen ecuaciones que no tienen solución analítica. Claro, yo me sorprendía porque yo pensé que todas tenían y cuando me tiró falso pensé que estaba haciendo algo mal, tal vez. El mundo es un poquito más complicado de lo que ustedes creen, muchachos. No es tan fácil la cosa.
Ok, profe. Las Bueno, lineales sí va a tener solución analítica, pero en esa claro. que ya, capaz que ese solo cuadrado te complica la vida, ¿sí es posible? O tal vez haya que buscar otro tipo de herramienta que no sea OD2. Bueno, a ver, OD2 no es no es el único software que existe, hay que agarrar el manual. A ver, vuelvo a repetir, vuelvo al punto. No es el objetivo del ejercicio resolver analíticamente una ecuación de diferencia. ¿Está bien? Bien. Y En también cualquier tenía una... caso, vos, Sí. y me adelanto al cuestionamiento y doy inmediatamente la respuesta, uno ya sabe más o menos por dónde vienen las cosas. Si la pregunta inmediata es, bueno, y si no tengo la solución analítica, ¿cómo sé si estoy haciendo bien o mal lo que hago? Muy fácil. Lo resolver por distintos métodos, y si todos los métodos convergen a valores similares, bueno, es Claro. razonable que esa sea la solución. ¿Me explico? Sí, sí. Y también tenía una duda respecto a este mismo ejercicio a la hora de hacer las derivadas para hacer el método de Taylor. A ver, no sé cómo explicarle esto. Cuando quiero hacer la derivada segunda, llega un punto que tengo que empezar a derivar tanto con x como, o sea, derivo con respecto de x, pero vio que usted me dijo que cuando derivamos respecto de Primero, y, ¿estamos como, hablando de este mismo ejercicio? sí, No sé quién es X. perdón, t. Ajá. Llega un punto en la derivada segunda que tenemos que derivar y usted nos dijo que como no conocemos la derivada de y, simplemente le ponemos o y' o y segunda. No, yo no lo digo, lo dice el análisis matemático. Yo lo único que Ah, hago es transmitir lo que se supone que esta altura debería haber sabido. Digamos. La derivada de una claro. función es eso, la derivada de una función. No, Claro, el no, tema es que me entró la duda cuando tenía que hacer, por ejemplo, la derivada de un producto que tengo, no sé, menos el 2t. producto es derivar el primer término por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esa es la derivada de un producto. Claro, pero si Habrá que ver quién es cada uno de los dos. si mi producto es t por y', o sea, T por I', menos está 2t derivando por y', respecto de quién. con respecto de t. Bueno, derivar el primero, Sí, o sea, menos 2. no. La derivada de t no es menos 2. Que tenemos un problema de base directamente. La derivada de t respecto de t no es menos 2. No sé qué es eso. No, tengo menos 2t por y'. Menos 2t Claro, por i'. A ver, el menos menos 2 2t, déjalo aparte. A ver, el menos 2 déjalo aparte y concentrate en las variables. El menos 2 bien, después lo distribuís. Menos 2 por paréntesis. claro. Entonces vamos a la derivada de t por i'. Porque no entiendo que el problema no es el menos 2, o sí, o el problema es el menos 2. No, es que Ajá. pasa con y', porque Bueno, hago entonces u sin derivar, que vamos sería al punto. 1. Yo ya sé lo que me estás diciendo. Yo te quiero ahorrar tiempo. Ahora, si querés charlar, Bien, bien, hablar todo lo que quieras. Pero yo ya sé lo que me estás por decir. Entonces, vamos a la derivada de t por i'. claro, Bien. La derivada es un producto. La derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo derivado. La claro. derivada del primer factor 1 por el segundo sin derivar. y derivada, y', Bien. Más el primero sin derivar t, por el segundo derivado. y segunda sería. Listo. Todo eso multiplicado por ese famoso menos 2 que estaba antes, ¿no? Así que en paréntesis. Ah, ok. Y si tengo y al Regla de cuadrado, derivación del producto se llama eso. En una de las primeras clases de análisis matemático uno aprende a derivar. claro. No, no es No, nada sí, se me nuevo. confundía con Es más, ni siquiera esta materia. Claro. Y cuando tengo y al cuadrado, ¿cómo hago? La derivada de una O sea, función de función. Porque vos, pues, supongo que estamos hablando de un caso, digamos, análogo, donde y es una función de t. claro, sí. Bien. Entonces, si yo quiero derivar y cuadrado respecto de t, y yo sé que y es función de t, pero yo no estoy Sí, derivando porque no es y, sino y cuadrado, eso es la derivada de una función de función. Se llama derivada de función, derivada de función compuesta, regla de la cadena de la derivación. Con todos esos nombres los van a encontrar en los libros de análisis matemático. Eso es una de las cosas básicas, elementales del análisis 1, digamos. ¿Cómo hago o para sea, derivar una función que depende de una variable, pero no en forma directa, sino indirecta? Bueno, claro, le podemos hacer en realidad es una sustitución. U, que le llamarle i cuadrado igual a u. Entonces derivo u respecto de t, pero entonces tengo que derivar
será la derivada de u respecto de t, será la derivada de u respecto de i, que es la variable intermedia, por la derivada de i respecto de t. ¿Cuál es la derivada de u respecto de i? ¿Cuál es la derivada de i cuadrado respecto de i? 2i. Por la derivada de i respecto de t, que como la llamábamos brevemente. Ah, i prima. Entonces, ¿cuál es la expresión final de esa derivada? 2i por i prima. Perfecto. Si vos estuvieras escribiendo lo que yo te estoy dictando, Sí, sí, sí. yo directamente estoy imaginando en el aire la ecuación. Si Sí, vos la sí. escribiste, ¿qué es el ejercicio resuelto? Sí, lo entiendo. Claro, esa era Si mi duda, eso se me no lo has visto en complicaba. análisis matemático, yo en tu lugar me preocuparía bastante, No, porque sí, eso es o una sea, herramienta elemental que te va a truncar varias posibilidades de entender muchas cosas de aquí en adelante, ¿no? claro, claro. Sí, o Si lo sea, la base entendés. la entiendo, pero se me complica cuando hay que derivar i en función de t tal vez, o en función de x. La pregunta es, ¿estoy derivando la función directamente? Claro. ¿Estoy derivando una función que es directa de la variable independiente o es indirecta? En este caso es indirecta, porque lo que está elevado al cuadrado no es t, es i. Yo tengo que Claro, pelear la claro. regla de cadena. Le llamo u, variable de una sustitución simple. Entonces la derivada de u respecto de i por la derivada de i respecto de t. De hecho, si simplificas la diferencial de arriba y de abajo, lo que te acabo de dictar te queda diferencial de u sobre diferencial de t, que es lo que querés obtener. Claro, claro. Se llama regla de la cadena para funciones de una variable. La clase anterior Bien. yo les recordé y utilizamos la regla de la cadena para funciones de más de una variable. Entonces, bueno, Claro, hay sí. que hacer todas las derivadas parciales. Sí, sí. Es el equivalente, pero con todas las derivadas parciales, lo cual es función de la cantidad de variables independientes. Bueno, ¿Mm? muchas gracias, ¿Se profe. entiende? Sí, sí, me quedó bastante claro. O sea, no, Eh, es más, eso yo no lo he explicado tampoco. Se puede hacer en Maxima, se sí, hacen sí, esas cosas. A ver, esto no es un curso de Maxima. Esto se llama cálculo avanzado de una materia. Pero si claro. vos querés ponerte a ver, sí, se puede poner. Hay una función que se llama depends en Máxima, que te Ah, permite decir, esta variable depende de esta. Entonces podrías hacer eso, ¿no? Diff i cuadrado. Primero tenías que decir que i depende de t. Entonces después tenías que decir diff, la derivada, ¿no? I sí. cuadrado respecto de coma t. ¿Así? Y te va a hacer esa cuenta. Te va a resultar 2i por i prima. Te va a mostrar en la pantalla. Claro, ¿Me está bien. explico? Sí, esa Sí, cosa sí. la hace. No, a ver, insisto, este no es un la materia no es un curso Claro, Maxima. claro. Maxima es una herramienta que vamos a usar para darnos una mano, pero de ninguna forma van a salir expertos operadores de Maxima en este curso, de ninguna forma. No es el objetivo. Pero si Bien, vos querés profe. aprender, lo vas a aprender y te ayuda un montón. Pero si Bien, querés repasar el análisis, también te va a ayudar un montón. Sobre todo dale. viendo digamos, las dudas, te va a ayudar mucho. Bueno, muchas gracias. Le dejo de compartir así alguien más puede. Claro. Gracias. ¿Puedo compartir yo ahora? ¿Sí? Bueno, yo quería mostrar, estuve haciendo los ejercicios para compararlos lado por lado con los distintos métodos y tuve en varios ejercicios problemas con la serie Taylor. Por ejemplo, si se ve acá en el gráfico, el de Taylor siempre se me tiende a ir como cuando continúa la función, ¿no? Y me pasan varios ejercicios y los fui repitiendo, haciendo las derivadas de vuelta para ver si me ¿Vos había tuviste cuando equivocado. yo me permití hablar? ¿Vos tuviste Sí, sí, perdón. cuando yo expliqué la serie de Taylor? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué dije yo acerca de la aplicación de esa herramienta para resolver ecuaciones diferenciales? ¿Qué gran problema tenía? Eh, ¿Qué severo problema tenías? ¿Te acordás o no? No, es un examen. que se va Es muy sincera, digamos. Si es no, no. No, no, sí estuve, sí estuve. Supongo que es por el grado de error que tiene, el Sí, porcentaje sí, pero de... más que el grado de error, que eso, el grado de error no significa nada. El asunto es qué problema grave tenía la serie de Taylor. Yo lo expliqué, lo dije varias veces y lo insistí, justamente para que no le sorprendiera algunos resultados que podían tener. Pero te vuelvo a repetir. Sí. No fue un comentario al pasar, fue una cosa en la cual yo hice particular hincapié. Entonces te pregunto si vos sabés de lo que estoy hablando o no. Si sabés de lo que estoy hablando, podemos trabajar sobre el terreno en firme y si no, tengo que empezar de vuelta. Digamos. Pero tengo que tomar una decisión.
No recuerdo realmente. No En las notas no lo noté durante clase. Cuando yo hablé de la serie de Taylor, dije que la serie de Taylor, como herramienta para resolver ecuaciones diferenciales, tenía un gravísimo problema. El error dependía del parámetro que llamamos h nosotros, pero ese h, a diferencia de los demás métodos, no era una constante, sino que era la distancia al centro de la expansión de la serie, con lo cual a medida que yo aumentaba la distancia al centro del desarrollo de la serie, el error crecía en forma, digamos, incontrolable. ¿Me explico? Claro. La única forma, dije en ese momento, de tratar de mitigar un poco eso, no hay otra posibilidad, porque el h está fuera de mi control, eso depende de qué tan lejos quiera llegar, es agregar más y más y más y más términos en el desarrollo de la serie. No hay otra posibilidad. ¿Me explico? Muy difícil. ¿Por qué? Y porque vos decís, bueno, sí, el error es función de h cuadrado, igual, no sé, que en el método de Join. Sí, pero el h significa una cosa muy diferente. Es el problema. El h en Join es una constante y el h en Taylor depende de dónde esté hablando. Claro, porque el h en Taylor es h menos el h inicial. No es h menos el h inicial. En todo caso será x menos x inicial. Sí, eso, perdón. H es eso, x menos x inicial. Entonces lo que yo digo es mi duda, perdón. Si eso crece, si eso se multiplica por 10, por 100, por 1000, el error crece al menos en esa proporción, si es que no más, y seguramente más, porque si lo elevás al cuadrado, al cubo, que yo no sé, el error crece indefinidamente. Claro. Entonces, la moraleja de todo ese cuentito, ¿cuál era? Era que la serie de Taylor me iba a dar, tal vez, buenos resultados en el entorno del centro de la serie, pero a medida que me alejaba, rápidamente se deterioraba la solución. Eso me tomé un buen rato en explicarlo, ¿está bien? Igual que Euler también. Yo te recomiendo que veas los videos porque por suerte quedan grabadas las cosas. Lo único bueno de esto, quedan grabados, así que lo puedes ver de vuelta. Yo lo expliqué con lujo de detalle. Eso. No, yo estuve viendo de la toma de nota y se ve que no la anoté, así que también puede ser eso. Bueno, muchas gracias. Era esa mi duda. Porque eso es lo que hace que ese método, que puede ser muy atractivo, bueno, lamentablemente en la práctica tiene una aplicación muy limitada porque solamente sirve en un entorno del centro de la serie nada más. Si me alejo mucho, ya sé que... Claro, pero hacer la cuarta, la quinta derivada ya... Sí, podés probar. Entonces una cosa que podés ver es, digamos, ¿qué pasa si agrego un término más, dos términos más, tres términos más? Pero tarde o temprano, si te alejas mucho del centro de la serie, sabés que la solución de Taylor se va a disparar respecto de las otras porque, suponiendo que están bien hechas las cuentas, a eso me refiero, ¿verdad? Pero si está mal hecha las cuentas, no hay nada que ver. Aún estando bien hechas las cuentas, se te va a disparar porque el error crece así con la distancia al centro de la serie. ¿Está bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé qué otra cosa tenemos ahí. Sí. A ver, empecemos por el principio de los principios. Yo supongo que vos has tomado algún curso de análisis matemático anteriormente. Para estar acá. ¿En qué momento no usaste radianes como argumento en un curso de análisis matemático? Análisis matemático. No estoy hablando de trigonometría, estoy hablando de análisis matemático. La respuesta sincera debería ser nunca. Siempre usé radianes, aunque no lo sepa. ¿Por qué? Porque esa es la definición de los arcos. Se definen en radianes. Por otro lado, si vos usas la hoja de cálculo como herramienta de cálculo, el argumento de las funciones trigonométricas directas tienen que ser radianes, si no, no funciona. Si vos quisieras usar grados sexagesimales, por decir una cosa, tendrías que explícitamente hacer la conversión para poder primero pasar a radianes, para que recién entonces la función seno, coseno, tangente, cualquier función directa, te pueda calcular el valor correspondiente. Si no, te va a dar un resultado incorrecto.
Ahora, si vos estás con la calculadorita de mano, bueno, sabe que, primero, no es la herramienta que nosotros usamos en clase, con lo cual corre por tu cuenta de riesgo usar la calculadorita de mano. Segundo, y esto es un paréntesis, ¿no? Dudo que te alcance el tiempo en un práctico para poder con una calculadorita de mano responder, y menos que menos un examen, Y tercero, como te digo, no es la forma en que se trabaja en matemática, digamos, pero a mí me llama la atención que podría llamarse análisis matemático 3 en otras carreras. Sea el primer lugar donde ustedes se enteran de que las funciones seno, coseno, etcétera, tienen como argumentos. Sí, pero no, esto no es un problema de tamaño, es un problema de cómo se definen las funciones. Digamos, en todo caso es al revés la cosa. ¿En qué caso uso grados sexagesimales o cualquier otra unidad, digamos, doméstica para eso? Y en la trigonometría. No tengo nada en contra de la trigonometría. Al contrario, me parece excelente. Pero no estamos acá resolviendo problemas de triángulo rectángulo o oblicuo ángulos o cosas por el estilo. Estamos resolviendo funciones. ¿Está bien? Entonces, los argumentos de las funciones trigonométricas son valores adimensionales, no tienen unidades. Lo que es lo mismo radian. Radian es el cociente entre dos longitudes. Eso es una cantidad dimensional. ¿Está bien? Esa es la definición matemática de la cosa. Profe. Sí, te escucho. Yo, por ejemplo, relacionado con esto, hay un ejercicio que la función es y menos seno de x, y yo lo puse tal cual así en la hoja de cálculo. ¿Estaría mal entonces? No. O sea, tengo que multiplicarlo por algo para compensar los No radianes. nada. A ver, el que se está armando digamos, el rollo en la cabeza es el compañero tuyo invisible, digamos, que me está diciendo ahí que invisible porque no te veo, te escucho nada, ¿no? Porque él se le metió que en algún lado hay que poner grado. En ningún lado hay que poner grado. Si vos usas la hoja de cálculo, llámese LibreOffice, llámese todas las hojas de cálculo funcionan igual. A ciegas, es decir, sin enterarte de lo que estás haciendo, es decir, calculando seno de 3. Ajá. Entonces ahora vos te está surgiendo la duda, de acuerdo a lo que te escuchás, ¿y esos 3 qué son? 3. No son 3 grados, no son 3 dólares, bien. No son 3 nada, 3. Y 3 sin nada es radianes, porque radian, si ustedes recuerdan la base de esto que se enseña, es un cociente entre dos longitudes. El cociente entre el arco y el radio. Eso es radian. Son dos longitudes, entonces por lo tanto es adimensional. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Las hojas de cálculo asumen por defecto, y de hecho funciona de esa forma correctamente, si no anda mal, que lo que vos le pones como argumento, es decir, la celda a la cual vos llamás con la función seno o coseno, son radianes, o sea, son adimensionales. Si no, están diciendo mal. Entonces, es muy fácil. Vos querés sacarte la duda, agarrar la hoja de cálculo. Hacelo ahora, inmediatamente. Yo te voy a enseñar una forma que, sabiendo un mínimo de trigonometría, se te van todas las dudas. ¿Cuánto es? ¿Te acordás cuánto es el seno de 90 grados? 1. Claro, efectivamente. Así el cateto opuesto es en el círculo trigonométrico de 90 grados, 1. ¿Así? Bueno, o sea que si yo pusiera seno de 90 en la hoja de cálculo tendría que dar 1. A ver, poné seno de 90. A ver con todas. Sí. Seno, paréntesis 90. Me da 0,89. A ver, ¿quiere que le comparta pantalla? No quiero que compartas nada. Si vos pusiste seno o sen, depende de la instalación, si está en español, si querés compartir, me da lo mismo, ¿no? Pero no lo necesito, eso es lo que quiero decir. No, sí, le comparto. Sé lo que te está ocurriendo. Si vos pones seno de 90 y vos esperabas que te dé 1 y no te da, es porque 90 no son los 90 que creíamos. Cuando yo dije 90, ¿qué creíamos que eran? ¿90 qué? Grados. Ajá, ahí está, perfecto, sin 90. Perfecto, ¿cómo te das? Enter. Y no da 1, ¿por qué? Y porque esos no son grados. Son 90 radianes, no sé cuántos son 90 radianes, cuántas vueltas dieron. Ok. ¿Me explico? Es más, podés hacer la conversión si querés saber cuántos son 90 radianes. Pero ya saben, cuando superan los 2pi,
o sea, serían 6,28, vuelve otra vez a empezar a ser el contador del seno, coseno, porque es periódico. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí. Entonces, O sea, yo, por ejemplo, lo hice así el ejercicio. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, el ejercicio ese que le digo, directamente lo puse así, que sería y menos el seno de x. No hice ningún tipo de conversión a nada. ¿Y quién dijo que había que hacer una conversión? Claro, por eso, esa era mi duda cuando empezaron a hablar del tema de radianes, si había que pasarlo. Sí, lo que pasa es que él se generó el problema, digamos, tu compañero que no veo, él se generó el problema, digamos, o se generó la causa del problema y consecuentemente se generó el problema. Porque en realidad nunca se habló de... Yo les sugiero que miren los videos y escuchen si alguna vez yo mencioné la palabra grado en el contexto de lo que estamos hablando. Grado 6, no sé, pero grado. Nunca dije grado, jamás. ¿Sabes? ¿Por qué? Y porque asumo lo mismo que asumieron, por cierto, en análisis matemático 1, o nunca usaron en análisis matemático 1, en 2, las funciones seno, coseno, nunca usaron esas funciones. Ni siquiera enseñaron a calcular el seno, por ejemplo, el seno de x. Sí, sí. Ajá. ¿Y x en qué está? ¿Por qué no se hacían esas preguntas en ese momento? Claro. Porque era ridícula. X es el argumento de una función trascendente, como la exponencial, como el logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de x. ¿X en qué tiene que estar? En nada, más vale, porque en cuanto le meto unidad, no puedo resolver. Claro. ¿O no? Sí. Está claro el concepto, lo mismo que la exponencial, e a la x. ¿X en qué unidad tiene que estar? En ninguna, sino como hago la cuenta. Claro, por eso. Es lo mismo, cualquier función trascendente requiere que el argumento sea adimensional, si no la cuenta no se puede hacer. Distinto de una suma, de un producto, sí, si yo multiplico 3 metros por 2 metros, ¿qué obtengo? 6 metros cuadrados, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuánto es el coseno de 3 metros? ¿Qué sé yo qué es eso? Es imposible de responder. Ahora, el coseno de 3 sí tiene un significado. Sí. ¿Y qué es ese 3? 3 radianes. ¿Está bien? ¿Me explico? Es decir, sí. No es 3 grados, no es 3 dólares, no es 3 joules, no es 3 nada, es 3. Pero 3, para distinguirlo de otro 3 adimensional, para decir ese 3 representa un ángulo, porque en definitiva eso representa un ángulo. Bueno, le decimos radianes, pero entienden que radian no es ninguna unidad, es una dimensional. ¿Entiendes? Sí, esa es la cuestión. ¿Sabes? Como yo asumo que eso debería haber quedado a fuego bien claro en el análisis 2, y 1 también, primero no 1, y después 2, porque es ahí donde trabajo con las funciones. No estoy hablando de los problemas de trigonometría, que si el cateto adyacente vale 2 metros y si el cateto opuesto vale 3 metros, ¿cuánto vale el ángulo en grado? Es otra cosa, también sí, porque el grado es fácil, también nos agrada para las cosas coloquiales. Pero cuando hablamos de funciones tienen que ser adimensionales, ¿se entiende? Sí. Así que bueno, si no había quedado claro hasta entonces, espero que ahora sí haya quedado bien claro, ¿no? Que cuando ustedes trabajan con funciones trascendentes de cualquier tipo, y trigonométricas en particular, los argumentos sí tienen que ser adimensionales, si no las cuentas no se pueden hacer. Pónganle cualquier unidad al argumento y traten de hacer la cuenta. No hay forma. ¿Me explico? Sí, profe. Tiene que ser adimensional. Tiene que ser adimensional. ¿Se entiende? Eso tiene que quedar bien claro. Con lo cual, lo que te digo es, vos hiciste lo que había que hacer. O sea, simplemente usar el número como está y el resultado del seno de 90 me da 0,85 y el 0 de 1 me da no sé qué y el seno de... y así. ¿Está bien? Claro. En ningún momento hay que meter otra unidad que no sea la que no tiene el argumento. ¿Eh? Bien. Eso tiene que quedar... No sé si está claro eso. El problema se arma cuando ustedes usan las calculadoras de mano. ¿Por qué? Sobre todo si la usan por defecto. Porque la calculadora de mano, por defecto, por una cuestión práctica, está hecho de esta forma, asume que el argumento de la función trigonométrica está en grado sexagesimal. ¿Está bien? Supone que el argumento está... ¿Por qué? Porque normalmente uno lo usa, qué sé yo, en el campo para hacer una cuenta, entonces el seno de 45, seno 45 grados. Entonces lo que hay que hacer ahí sí, lo más fácil es cambiar el modo, digamos, que uno se puede ahí arriba, ustedes se fijan en el display, está chiquitito el modo por defecto. Sí, sí. Grados sexagesimales, degree, en inglés. Bueno, hay que cambiarlo a rad. Y si lo ponen en rad, bueno, vale lo mismo, se pueden seguir haciendo la cuenta con la calculadora. Ahora,
Acuérdense lo que yo dije hace un rato, ¿no? Sí, sí. No, y eso no lo es van a práctico. ya que avancemos rápidamente en la materia. Digamos, van a tener que ser muy veloces con los dedos para poder hacer las cuentas con una calculadorita, ¿no? O sea, lo que Sí, el sí, compañero suyo con un copy-paste lo hace en un segundo, ustedes se van a gastar el dedo tecleando el calculador para ver. Y más vale que no metan el dedo mal en algún momento. Sobre todo en esos ejercicios que están concatenados como los métodos que hemos visto. Euler, fíjense lo que pasa en métodos como Euler, Honrun, ¿qué pasa si se equivocan porque hacen las cuentas manualmente en un renglón? ¿Qué pasa? Sí, no, arrastramos todo el error. Ajá. ¿Por qué te crees entonces que usamos los cálculos? Claro. Para evitar eso, justamente. ¿Está bien? Ni Sí. siquiera ya es un problema de tiempo, es un problema de minimizar las equivocaciones. ¿Está bien? Claro. O haces la cuenta con la calculadora y prende de la vela a todos los santos tuyos, porque si le llegas a errar en un renglón, de ahí en más, el error se propaga de ahí en más y está claro lo que va a pasar después, ¿no? Sobre todo en evaluaciones automatizadas, donde lo que se evalúa es el resultado, ¿no? Directamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Así que tener mucho cuidado con eso, si quieren usar calculadora. Tampoco tenemos forma de prohibírselo. Lo que sí les decimos es, si lo van a hacer, sepan los riesgos con los que están jugando. Son muy elevados. Tienen que ser realmente muy hábiles y muy rápidos, además, ¿no? Para escribir. Bueno, las cantidades de incógnitas puede ser muy grandes. Bien. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, consulta, etcétera. Por mi parte no sé si. Jamás. No, yo tampoco. El tercero no responde, parece que no. Ya, no. Ajá. Bueno. Supongo que no, entonces. Creo que ya está, supongo. No sé, es de ustedes el horario este, yo no es una cosa. Ustedes me pidieron que estuviera para que le respondiera cosas, pero a ver. Sí. Sí, es lo que le comentaba a tu compañero, creo que está con la cámara prendida ahora, que es posible hacer esa derivada de funciones máximas, sí se puede hacer. Hay que definir primero, porque si no, no hay forma que máxima se entere, de que la variable Claro, ¿de qué depende? Depende de tal otra indirectamente. Entonces, cuando vas a hacer la derivada, primero, antes que eso, tenés que hacer esa definición. Para que haces esa definición, ahí haces la derivada y lo que te va a quedar es una expresión, porque finalmente te va a quedar como veíamos recién, ¿no? Que derivada de i cuadrado respecto de t, si i depende de t, es 2i por i prima. Y hasta ahí llega, porque ¿quién es i prima? ¿Qué sé yo? ¿Está bien? Pero bueno, eso te lo permite resolver. Y eso tiene utilidad por ahí cuando hacen, qué sé yo, derivadas de muchos productos o potencias o cosas que se empiezan a... Por ahí en 3 o 4 pasos eso se expande rápidamente, ¿no? Sí, eso se puede hacer, sí. Pero bueno, insisto, no es el objetivo tampoco atosigarlo con máquina, porque no lo vamos a usar colateralmente cuando necesitemos hacer alguna demostración, algún cálculo analítico, que son las menos de las veces, porque en esta materia no se trata de eso. Pero bueno, es una herramienta útil, digamos, para ahorrar tiempo, para ahorrar alguna equivocación que uno puede cometer sin querer cuando uno se acuerda, una herramienta que te puede ayudar. Tenés que definir primero la dependencia. Tal función depende, tal variable depende de esta otra. Entonces después sí haces escribir la derivada. ¿Se entiende? Se llama depends. O sea, depende. Depends. Buscan ahí, pueden buscar en el manual, ahí está el manual de máximas. Es más, creo que hay una presentación de una cosa que yo hice algunos años, ahí van a ver un ejemplo. Entonces, si no Sí, hay una presentación de cómo se usa. También hay otros programas, yo estoy usando otro que es Symbolab, que también te las hace esas, a las derivadas. ¿Cómo se llama? Symbolab. Sí, hay muchos programas. Hay algunos que muchos son libres, como Máxima, otros son de pago. Hay muchos que son, incluso que los pueden encontrar online, directamente, que son... Claro, ese es el que uso yo, que es online. Es más, Máxima tiene una versión online. Si ustedes ponen ahí en Google Máxima Online, van a ver un intérprete como Máxima,
Tal vez sea menos sofisticado, tal vez sea un poquito más grosero, pero hace las mismas cuentas. Con lo cual ni siquiera tienen que estar instalados. Simplemente escriben el comando ahí y les devuelve el resultado a través de una página web. Claro, claro. Sí, muchos intérpretes de matemática simbólica, un tema enorme, pero repito, o sea, para nosotros es una herramienta, digamos, auxiliar, de ninguna forma el centro, el objetivo de la materia, porque la materia es de cálculo numérico, no de cálculo analítico. Pero bueno, si les dé utilidad, lo practican con eso. Sí, en esa presentación que yo di alguna vez en un congreso, una reunión que hicimos, que está en el aula virtual, vas a ver, incluso me parece más ejemplos que lo que hemos dado en clase. Pero hay un montón de documentación, hay PDFs, hay tutoriales, hay de todo dando vueltas. Perfecto, profe, muchas gracias. No, nada. Nos vemos más tarde. Bueno, si no nada más, terminamos aquí entonces. Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Nos vemos ahora en un rato.